Hola, estamos en travesía nuevamente, esta vez desde la biblioteca Marx Lenin, que está ubicada en la calle Oaxaca y Abasolo. Esta fue la casa familiar de don Alejandro Gascón Mercado y fue donada en comodato o dada en comodato, sí, claro, siendo rector aquí el maestro Javier Castellón. Guarda el acervo de él, todo el material que él acumuló a lo largo de sus años, pero déjenme decirle que además es un lugar muy agradable para venir a escribir, a leer, a reunirse, a hablar de algún tema académico. Está muy agradable, se la recomendamos mucho. Y bueno, es destacar la figura de don Alejandro Gascón Mercado en el aniversario 93 de su nacimiento, si viviera, pero además su aportación a la política del estado de Nayarit. Así es. Pues bienvenida, Luz María. Gracias. De nuevo. Estamos ya los dos conduciendo este podcast. Fíjate que esta biblioteca es una biblioteca muy simbólica porque su propósito, el propósito de Alejandro para hacer la biblioteca fue el preservar el pensamiento socialista que él veía que se estaba agotando en los diferentes grupos políticos y sociales. Y dijo, yo quiero que ahí esté la literatura soviética, la socialista, los teóricos del marxismo. Y qué mejor que la universidad, dijo, para que la resguarde. En su momento hablaremos de esta biblioteca. Yo creo que vale la pena hacer un programa sobre la biblioteca. Lo que hay aquí y lo que podría haber incluso y para lo que podría servir sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes, niños jóvenes. Los estudiantes. Pero también adultos que quieran enterarse. Claro. Ustedes ven al fondo el vitral, que es un vitral muy famoso, que casi siempre preside los congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética o el Partido Comunista Chino, donde están Marx, Engels y Lenin. Ese fue una petición del propio Alejandro y lo hizo tal y como él lo pidió. Entonces, de ahí la importancia de reconocer esa figura de Alejandro Gascón Mercado, y ya hablaremos de su biblioteca al detalle porque también tiene una riqueza invaluable. Que es un hombre que cambió la manera de hacer política en Nayarit, lo comentábamos. Es de una generación que viene de las escuelas de hijos de trabajadores, como el doctor Julián Gascón Mercado, y que de ahí entró a la militancia socialista con lo que él comentaba en aquel momento, o comentaban ellos en aquel momento, el líder de las izquierdas mexicanas, que era Vicente Lombardo Toledano. Él estuvo con don Vicente Lombardo Toledano mucho tiempo en la Ciudad de México hasta que decidió continuar su militancia en Nayarit, Luz María. Y entonces abrió, te comentaba, un parteaguas en la política del Estado, que había sido un bloque cerrado del priismo a nivel nacional. Pero en Nayarit Alejandro movió conciencias como nunca nadie lo había visto. Llenó plazas, en cada municipio abarrotó las plazas y estábamos viendo un periódico editado en 1975 donde te digo que jamás volveremos a ver una plaza. Una plaza así. Así, en Tepic, en Santiago, en Acaponeta, en el lugar donde iba. Sí. Movía conciencias y era un gran orador. Un gran orador. A mí me impactó, me impresionó. Yo nunca he visto un orador tan fulminante como Alejandro. Y creo que esa oratoria, más las condiciones sociales que vivió el Estado con la llegada de su hermano, el doctor Julián Gascón, que además era priista, y él lo reconocía. El otro lado era el otro de la lado moneda. En términos familiares. Así es. Pero Alejandro lo respetaba mucho, Luz María. Se respetaban mucho. Sus ideologías diferentes, pero al mismo tiempo con el mismo origen. Sí, origen rural. Porque si tú te fijas, la ideología el pensamiento educativo del doctor Julián tiene mucho que ver con la ideología socialista de don Alejandro. Claro, siempre se asumió cardenista el doctor Julián Gascón, siempre.
Y entonces eran muy similares, pero además yo creo que sucedió algo. El pueblo de Nayarit, como que mentalmente o en el imaginario colectivo los unió. Cuando sale el doctor Julián de gobernador y se dan las primeras elecciones en 1972 para presidentes municipales y Congreso, Alejandro es electo presidente municipal de Tepic en elecciones democráticas. Entonces, eso fue un parteaguas también, porque la manera de gobernar Tepic fue una manera no conocida hasta ese momento. Así es. Muchas personas recuerdan que, por ejemplo, salía a limpiar las calles, hacía asambleas populares y decidía cosas en una asamblea popular en la plaza, por ejemplo. Y evidentemente la relación con el gobernador de entonces o con los líderes de entonces siempre obviamente tenía una fricción con ellos. Y obviamente la parte que tú comentas, que es el parteaguas, es precisamente la campaña electoral de 1975. Pero ya era para gobernador del estado. Y bueno, tan fue un parteaguas que asumimos que ganó la elección y que bueno, ese bloque del que hablábamos, cerrado en todo el país, no le permitió que asumiera la gubernatura y lo sentaron o intentaron sentarlo a negociar. Hay esa historia, y no aceptó los términos. Creo que precisamente por eso, cuando el pueblo de Nayarit, o una gran parte del pueblo de Nayarit, se volcó a las urnas electorales en el 9 de noviembre de 1975, era evidente que su simpatía estaba con Alejandro. Yo recuerdo a mi madre Julia, mi bisabuela, muy mayor y con sus piernas malas, hacer fila en el cine Ideal para ir a votar. Y eran filas. Filas que le daban vuelta a las cuadras. No, es que movió conciencias como yo nunca lo había visto. La gente convencida. Sí. Vamos a mostrar imágenes. Ustedes están viendo las imágenes del meeting, por ejemplo, que hizo en Santiago Ixcuintla, que, como dice Luz María, no creo que volvamos a ver un meeting igual. Gente, la plaza llena, gente arriba del kiosco, arriba de los balcones de la presidencia y de enfrente. Y además, bueno, se vale decir, no era acarreo, había mucha convicción. Había mucha convicción. El meeting de octubre que hicieron para cerrar la campaña aquí en Tepic, ese fue apoteósico. Así es. Efectivamente, no había acarreo. La gente se venía en los camiones ejidales, en camionetas, en carros. Y porque aún así además quisieron, no había presupuesto para eso, claro. Entonces llenó la plaza de Tepic también como nunca se ha visto hasta este momento. La verdad fue algo que generó un simbolismo que todavía dura hasta ahora. Sí, que lo convirtió en una imagen política de Nayarit. Es decir, este es su legado. Alejandro Gastón Mercado va a pasar a la historia como un hombre de izquierda en Nayarit que vino a abrir el bloque priista de ese entonces, que era fortísimo. Sí, y finalmente quedó como un hombre pleno de convicciones, no aceptó la negociación que Luis Echevarría le planteaba de compartir el poder en Nayarit, no lo aceptó, y quedó también como un defensor de la democracia y, por supuesto, un defensor de las causas del socialismo, que él militó prácticamente hasta su muerte. Pues bien, yo creo que la imagen de don Alejandro perdurará y bueno, hablaremos de la biblioteca en un siguiente programa. En un siguiente programa. Hasta luego. Hasta pronto.